Este mundo, casi 8 billones de personas viven en él. De diversas costumbres, tradiciones, creencias, corriendo de un lado a otro, cada una con sus preocupaciones. Pero lo que parece es que siempre están insatisfechas, inquietas, como si buscando algo, pero no saben qué es. Un sentimiento de que algo falta en la vida, pero no saben qué. Los viajes, las relaciones, el dinero, la fama, las cosas, no las satisfacen completamente. Lloran, pelean, beben, matan y se matan. La razón de toda esa frustración y sufrimiento de la humanidad se resume en una cosa: la ausencia del Espíritu Santo. Lo que el ser humano insiste en buscar en las cosas y en las personas, solo se encuentra en Él. Esta serie lo ayudará a comprender quién es el Espíritu Santo, su importancia, lo que puede hacer y cómo recibirlo en toda su plenitud. Hace 2000 años, el propio Dios le dio un regalo a la humanidad. No se trataba de un regalo cualquiera, que con el tiempo se desgasta, envejece y se rompe, sino algo que estaría para siempre con quienes lo recibieran. Y tiene un valor que no todo el dinero del mundo podría pagar. A través del sacrificio de su Hijo, está disponible para todos. Sí, el Espíritu Santo. Imagínese tener a alguien las 24 horas del día guiándole, conduciéndole, trayéndole paz, seguridad y descanso en medio de las tempestades, afirmando que somos hijos de Dios. Solo aquellos que tienen el Espíritu Santo. Él es la garantía de nuestra salvación. Pero no piense que se alcanza algo tan precioso de cualquier manera. Para recibirlo, tiene que haber un deseo ardiente y una entrega total de la vida. Ahí es cuando las personas fracasan, porque dicen que quieren el Espíritu Santo, pero no sacrifican sus vidas por Él. No quieren pagar el precio. Es imposible recibir el Espíritu de la verdad viviendo en la mentira. Es imposible recibir el 100% de Dios entregándose por la mitad. Es imposible ser honrado por el Señor Jesús sin primero honrarlo. Por tanto, quien desea poseerlo, primero tiene que vaciarse de sí mismo, despojarse de sus vanidades, rencores y preocupaciones, y priorizar al Espíritu Santo. No descanse hasta recibir el bautismo en el Espíritu Santo, porque tenerlo no es una opción, sino una necesidad vital, de tal manera que sin Él es imposible vencer las luchas de este mundo y permanecer hasta el final. Honre a Dios con todas sus fuerzas, y cuando menos lo espere, será honrado por Él.
Un domingo por la mañana yo salí de mi casa, me arreglé, me invitaron a la iglesia, pero yo fui con un corazón dispuesto. Yo fui con sed de Dios. Yo quería a Dios. Es algo inexplicable porque no se puede explicar. Simplemente entra una certeza en tu alma, en tu corazón, que Dios es contigo, que tú eres su hija. Y cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo ya nunca jamás me sentí huérfana. Yo sentí que tenía un Padre, que tengo un Padre celestial. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.